Hermanos, Dios les bendiga en este día. Bueno, qué bueno volverme a dirigir a ustedes y qué bueno volverlos a saludar. Ya tenía días que no hacía un video. Y es que, hermanos, he estado un poco mal de salud. Ya tengo 3 semanas de estar algo mal de salud, hermanos. Así que van a disculpar que no he podido hacer un video. Y que haya estado enfermo, hermanos, no significa que no haya estado pendiente de las situaciones que están pasando alrededor del mundo. Y específicamente lo que está pasando entre Estados Unidos, Irán, Israel e Israel. Y referente, hermanos, a la guerra que ya lleva prácticamente 2 semanas de que empezó. Y hermanos, pues he estado pendiente, he estado viendo las noticias, he estado viendo cómo la guerra ha transcurrido. Y hermanos, quiero hacer un video referente a eso. Quiero hacer un video referente a la situación que está pasando ahorita entre Israel, Estados Unidos e Irán. Quiero hacer quiero dar mi punto, no mi punto de vista, hermano, sino que quiero eh, hablar un poco de eso. Y hermanos, sabiendo pues de que ya lleva prácticamente 2 semanas desde que empezó la guerra y pues como que por momentos se siente que quedó en un punto muerto, porque podemos ver, hermanos, de que eh, Estados Unidos ataca, Israel ataca a Irán e Irán responde. Entonces, hermanos, podemos ver claramente pues de que Irán no se ha rendido, Irán, y por lo que se ve, hermanos, Irán no se va a rendir. Y como decía, ya ese día alguien por ahí decía, un pastor, Irán va a sobrevivir a esta guerra. Y no es, hermano, porque uno lo diga, sino porque uno sabe lo que la Biblia dice y lo que la Biblia habla referente a Irán. Hermanos, la Biblia habla que Irán va a aparecer en los últimos tiempos y en la guerra de los últimos tiempos Irán va a aparecer. Entonces Irán, hermanos, no puede ser derrotado totalmente todavía, hermanos, porque hay profecías que se tienen que cumplir el, antes que Cristo venga, hermanos. Pero, hermanos, eh, antes de seguir con, con este video, hermanos, quiero pedirles de por favor, con toda amabilidad, que le den un like al video, hermanos. Créanme que me ayudan bastante dándole un like al video. Y suscribirse, hermanos. Darle un like, suscribirse. Y con eso me ayudan bastante, hermanos. Así que, hermanos, antes de seguir, quiero leer la palabra del Señor, hermanos, para que eh, lo que está pasando lo entendamos a los de la Biblia. Y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os tur mirad que, na que mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, la guerra bueno, hace 2 semanas que empezó entre Estados Unidos, Israel e Irán, hermanos, es una guerra más que nos señalan que Cristo viene pronto. Es una guerra más que nos apuntan que Cristo viene pronto. Y que, hermanos, uno puede entender en luz de la Biblia
que la guerra que está sucediendo en Irán, hermanos, es una guerra más, hermanos, de los últimos tiempos. ¿Por qué? Primero, hermanos, porque las consecuencias de esta guerra, hermanos, eh, el mundo ya las está sintiendo con la alza del petróleo, eh, y al subirse el petróleo, hermanos, la comida va a empezar a ponerse más cara, hermanos, y podemos ver de que no es una guerra cualquiera, no es un conflicto cualquiera, sino que es un conflicto, hermanos, que está arrastrando muchas otras cosas. Entonces, hermanos, pero podemos ver a los de la Biblia, hermanos, de que es una guerra más que señalan que Cristo viene pronto. Y como lo que leíamos, hermanos, en los versículos que acabamos de leer en el libro de San Mateo, hermanos, dice el Señor, pero aún no es el fin. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo profetizó que iban a haber guerras antes de su segunda venida. Pero algo muy interesante que dice, pero aún no es el fin. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque antes que el fin suceda, hermanos, totalmente y completamente a la luz de la Biblia, no solo tienen que suceder estas guerras. Estas guerras prácticamente, hermanos, son señales. La Biblia dice que son principios de dolores, dándonos a entender, hermano, que estas guerras, si estas guerras, hermano, y esta guerra en específico entre Israel, Irán y Estados Unidos, está llevando al mundo a una situación muy difícil, hermano, ¿a qué cosas más difíciles van a llevar las guerras en el momento de la gran tribulación? Porque si ahorita se está sintiendo, hermano, los dolores de parto, hermanos, como le dice la Biblia, no solo por esta guerra, sino por las diferentes guerras y las diferentes situaciones que están pasando alrededor del mundo, eh, ¿qué le espera a este mundo? No qué nos espera, hermano, sino qué le espera a este mundo. ¿Por qué? Porque para la iglesia del Señor, hermanos, Él está prometida un lugar muy especial al lado del Señor durante la gran tribulación, hermanos. Y no lo digo yo, la Biblia lo dice. Pero, hermanos, algo que me llama la atención en los versículos que leíamos es que dice, pero aún no es el fin. Hermano, pero esto no es, hermano, cuando dice aún no es el fin, no es para que como cristianos, como hijos de Dios nos acomodemos. Al contrario, es para que estemos alerta. Porque, hermano, dice Lucas capítulo 21, versículo 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, el, si sabemos que la Biblia dice que estas guerras son principios de dolores, pero que aún no es el fin, no es para que nos acomodemos como cristianos, no es para que digamos, entonces todavía no es el fin, sigamos haciendo y deshaciendo, como dice la Biblia, comamos y bebamos. Al contrario, hermano, es para que despertemos, es para que nos demos un sacudón, como decimos, es para que el reaccionemos, hermanos, y entendamos de que lo que está pasando es cierto, aún no es el fin, pero señala que el fin está cerca, hermanos, pero señala que Cristo viene pronto, señala, hermanos, que el mundo se está acabando, que el mundo está en su recta final. Entonces, hermanos, cuando dice erguíos, hermano, y levantad vuestras cabezas, y es que la palabra erguíos significa levantarse o ponerse derecho, hermano, y es que a las cosas que están pasando alrededor del mundo, a las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, no es para que sigamos con la cabeza agacha, ignorando lo que pasa en el mundo, ignorando lo que pasa en los países, ignorando lo que pasa en la sociedad, sino al contrario, sino que levantarnos y ponernos derecho para ver y tener una buena perspectiva y una buena visión de lo que está pasando y lo que viene pronto para este mundo. Y es que, hermanos, el, yo he visto muchos videos, hermanos, que hablan sobre la guerra de Irán y, y sobre las profecías bíblicas. Y, hermano,
Y no es para que las personas, por lo menos no es para que la iglesia se llene de temor, no es para que la iglesia se atemorice, sino al contrario, para que la iglesia en sí despierte, para que la iglesia en sí esté preparada, para que la iglesia en sí reaccione. ¿Por qué, por qué, hermanos? Porque la Biblia dice de que los hijos de Dios no andan en tinieblas, no andan en oscuridad, no andan en la noche. Y hermanos, podemos ver que en la noche, el, cuando no hay luz, hermanos, en nuestras casas, en las calles por donde podamos caminar, es bien difícil saber por dónde uno va. Pero hermanos, como cristianos, como iglesia de Cristo alrededor del mundo, no estamos en tinieblas. Tenemos que ver con la luz de Cristo por dónde vamos caminando, por dónde vamos a dar esos pasos, para que en aquel día cuando Cristo regrese no nos encuentre dormidos, sino que nos encuentre apercibidos, hermanos. Y, y pedirle a Dios por nuestras familias, pedirle a Dios por nuestros padres, por nuestras esposas, bueno, aquellos que tienen su cónyuge que no conoce al Señor, por aquellos que tienen hijos que no conocen del Señor, hermanos. Pero como iglesia tenemos que estar apercibidos, levantar la cabeza, ponernos derecho. Y no solo por nosotros, sino por aquellos que no conocen aún de nuestra familia, sino que compañeros de estudio, compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Y hablarles de Cristo, pedirle a Dios por esas personas. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que les presta el mundo no es fácil. Y hermanos, sabiendo que esta guerra ya, hermanos, prácticamente como decía de un principio, como se siente como que queda un punto muerto. Y si usted se fija, hermanos, hay muchos canales de noticias que ya no le toman mucha importancia. Pero como hijos de Dios tenemos que tomar importancia. Y es que, hermano, esta guerra solo Dios sabe cuándo va a terminar, en qué términos va a terminar. Pero que Irán, hermano, a la luz de la Biblia, tal vez no salga victorioso de esta guerra, pero sí va a sobrevivir. Por lo que la Biblia dice y a lo que la Biblia se refiere referente a Irán en los últimos tiempos, hermanos. Y, y prácticamente, hermano, porque si ustedes se fijan, hermano, han pasado muchas cosas. Desde que empezó la guerra, hermano, han pasado muchas cosas. Bombardeo tras bombardeo en Irán, Irán respondiéndole a Israel, Irán respondiéndole a Estados Unidos. Y, y hermanos, y ya han habido muchas personas que han perdido la vida, tanto soldados como civiles en Estados Unidos, civiles y aún militares en Irán, hermano. Y podemos ver, hermanos, la noticia con la cual empezó esta guerra de una bomba que cayó en una escuela, hermanos. Es lamentable. Murieron muchas niñas perecieron. Eh, eh, y muchas cosas más, hermanos, que se vivieron en los primeros días y que se siguen viviendo hasta hoy en día. Pero, hermanos, tenemos que entender que, que todo esto, hermano, va a llevar a otras cosas. Tenemos que entender, hermano, que esta guerra en sí y la situación que está llevando esta guerra, hermano, va a llevar a otras circunstancias y que posiblemente usted y yo lo podamos ver antes de que Cristo venga por su iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que estar erguidos, levantar nuestra cabeza, ponernos derecho en el camino de Cristo, ponernos derecho en el Señor y prepararnos, hermanos, sabiendo que Cristo viene pronto. Así que, hermanos, el, es de estar atentos, hay que seguir las noticias, hay que seguir las cosas que están pasando alrededor del mundo y pedirle a Dios por aquellas personas que no conocen del Señor, pedirle a Dios por aquellas personas que no conocen de Cristo. Así que el Señor les bendiga, me da un gusto verlos a saludar y esperamos poder vernos pronto. Dios les bendiga.